Día para todos. El tema correspondiente es enfermedad coronaria, especificándonos en síndrome coronario agudo. Va dirigido a médicos generales y médicos especialistas del área clínica. Iniciamos con un caso clínico, es un paciente de 67 años que ingresa con un dolor torácico de alta probabilidad de angina, con su antecedente de hipertenso, diabético tipo 2 y dislipidemia. Dentro de su electrocardiograma, pues evidenciamos elevación en D2, D3 y ABF, correspondiéndonos en un infarto de cara inferior. Entonces, ¿cuál es el vaso culpable de este paciente? Ya está más pálido, diaforético, con mayor dolor. Entonces se activa código infarto, inician dosis carga antiagregantes y pues se le realiza PSI, donde evidencian lesión severa en coronaria derecha como único vaso y realizan su implante de stent. Para recordar cómo diferenciar infarto de cara inferior, recordemos que esto hasta un 80% están dados por coronaria derecha y hasta un 20% están dados por circunfleja. ¿Cómo diferenciarlos? Pues una elevación del segmento ST que sea mayor en D3 que en D2, asociado a esto con una depresión del ST de más de 1 milímetro en D1 y ABL, sugiere que la afectación es más por coronaria derecha que por circunfleja. Ya hablando de síndrome coronario agudo, es aquella afectación aguda en los vasos coronarios que genera isquemia y clásicamente como se divide, angina inestable, que recordemos que es aquella que se da en reposo, que es por más de 20 minutos, que es increciendo, es decir, que aumenta el dolor pese a disminuir los estímulos, y aquellos que tengan un infarto reciente en el año previo. Y tenemos infarto sin elevación del segmento ST e infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que toca tener en cuenta la cuarta definición de IAM, que es la elevación de troponina, es decir, daño o lesión miocárdica aguda, elevación de troponinas por encima del percentil 99 con signos y síntomas de isquemia miocárdica, electrocardiograma, ecocardiograma, síntomas y signos de infarto, por ejemplo, y también toca tener en cuenta las variables en milímetros. Dentro de su abordaje diagnóstico, realizar una muy buena historia clínica, realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos para detectar anormalidades y evaluar así la estabilidad de nuestro paciente. Realizar RX de tórax a estos pacientes para realizar diferenciales. En cuanto al diagnóstico ya como tal, aquellos pacientes con elevación del segmento ST, pues si nos llega ya con el electrocardiograma y la elevación del segmento ST, lo diagnosticamos como un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. En caso tal de que no o estemos sospechando un infarto sin elevación del segmento ST, hacemos la estrategia de rule-in, rule-out, que se basa en la estrategia de troponinas al ingreso o a la hora cero y el control a la hora y a las 2 horas. Cuando es muy alta, es decir, cuando el valor de la troponina es por encima o mayor de 5 veces el valor normal, o que por ejemplo se haga una troponina al ingreso esté positiva y el control que se haga a la hora o a las 2 horas tenga más del 20% del valor aumentado, es positivo, así que entraría en la regla de rule-in. Pacientes rule out es aquellos que tienen un valor muy bajo o indetectable, o aquellos que en el control pues no tienen ninguna variabilidad. Y en estos pacientes de observación pues son aquellos que sospechan angina inestable o que no cumplen con ninguno de los otros dos criterios. ¿Listo? Entonces, dentro de otras imágenes que podemos hacer, el ecocardiograma, solamente si el paciente tenemos sospecha de choque cardiogénico o sospecha de complicaciones mecánicas, y en aquellos pacientes, por ejemplo, con angina inestable, podríamos hacer pruebas de inducción de isquemia o angiotac de coronarias. Dentro del manejo agudo que podemos realizar, oxigenoterapia solamente si hipoxemia, esto es algo que se han basado desde 2017 las guías de infarto, solamente si tienen una saturación por debajo de 90%. Dentro de los nitratos, solamente si hay dolor que no resuelva, no indica que no sea coronario y viceversa. Cuando no hay disponibilidad de esto, se podría optar por opioides solamente si hay dolor. Teóricamente ellos podrían disminuir la absorción de los inhibidores P2Y12. Y en cuanto a los betabloqueantes endovenosos, en este caso el metoprolol, la dosis de 2.5 miligramos, la evidencia es muy baja, no hay tanto que lo respalde, pero se podría dar en pacientes sin choque, pacientes con una sistólica por encima de 120 y que no tengan contraindicaciones para el uso del fármaco. Esto nos puede ayudar a reducir taquiarritmias y obstrucción microvascular. Los ISLT2, pues por el EMI trial, no hay ninguna evidencia todavía. En esto no hubo reducción significativa, no hubo ningún hallazgo fuerte que lo respaldara. Y las estatinas de alta intensidad, por su efecto pleiotrópico, que nos ayudan a estabilizar la placa y mejora la tolerancia a la isquemia.
En cuanto a la reperfusión en pacientes con infarto con elevación del segmento GT, si estamos en un centro con PCI, lo ideal sería hacerle PCI en menos de 60 minutos del ingreso. Listo, en caso tal de que no, toca evaluar si estamos en menos de 120 minutos en un centro cercano que disponga de PCI. En caso tal de que no tengamos ese espacio, tocaría hacer fibrinolisis y eso tocaría hacerlo en menos de 10 minutos. Y ahí sí, pues al hacer fibrinolisis tocaría ahí sí derivar al paciente a un centro con PCI. En caso tal de que sí tengamos la posibilidad de remitirlo en menos de 120 minutos, pues se haría la estrategia en ese tiempo. ¿Listo? Y recordemos que hay ventanas para fibrinolisis. La evidencia es que se podría realizar hasta las 12 horas. Por encima de esto, pues ya aumenta mortalidad y no hay ninguna evidencia que la respalde. Obviamente, entre mucho más rápido, mejor cualquier estrategia de reperfusión. Y en cuanto a arteriografía coronaria, pues se podría dar hasta las 48 horas. Después de 48 horas no hay muy bueno el beneficio. Se podría hacer solamente en pacientes con refractariedad de síntomas o inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la reperfusión en infarto sin elevación del segmento ST, toca evaluar el riesgo, por lo menos aquellos con muy alto riesgo son aquellos, por ejemplo, con choque cardiogénico, con arritmias malignas o complicaciones mecánicas y deberían ir a PCI por lo menos antes de 2 horas. Aquellos con alto riesgo, por ejemplo, aquellos con troponías positivas, Grace por encima de 140, son de alto riesgo y deberían ir a arteriografía por lo menos en menos de 24 horas. Y aquellos con bajo riesgo que no cumplen las dos anteriores, pues lo ideal sería hacer estrategias no invasivas como por ejemplo ecocardiograma estrés o u otras pruebas de inducción de isquemia, debido a que no hay evidencia que lo respalde y pues no mejora mortalidad. En cuanto a antiagregantes, recordemos que estos pacientes deben recibir carga, por lo general ASA, a todos con carga de 300 miligramos y continuar 100 miligramos. Y en cuanto a inhibidores B2Y12, en preferencia prasugrel, después ticagrelor y después clopidogrel. Preferir clopidogrel cuando hay alto riesgo de sangrado, mayor de 70 años y que son llevados a trombolisis. Y aquellos con pretratamiento, es decir, cuando hacemos la dosis de carga antiagregante, por lo general todos con elevación del segmento GT requieren pretratamiento y aquellos sin elevación del segmento CT, siempre y cuando la arteriografía se demore más de 24 horas, se podría realizar. Para anticoagulación en todo infarto con elevación del segmento ST se recomienda heparina no fraccionada solamente durante la PCI y posteriormente a esto suspender. Y si fue llevado a trombolisis, con heparina de bajo peso molecular. En pacientes sin elevación del segmento GT, la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, siempre y cuando la arteriografía se vaya a realizar en menos de 24 horas. En cuanto al seguimiento, mínimo 24 horas en UCI, mínimo 48 horas en hospitalización, considerar egreso temprano en pacientes estables, menores de 70 años, sin arritmias, con FEBI mayor al 45% y siempre evaluar el riesgo a largo plazo del paciente y esto lo hacemos con escalas de mortalidad como por ejemplo el GRACE, utilizando ProBNP, entre otras, evaluar el riesgo de sangrado e isquémico con el PRECISE-DAPT que nos puede ayudar mucho con la estrategia de antiagregante crónica y en todo realizar ecocardiograma transtorácico para evaluar la terapia farmacológica y si tiene FEBI menor al 40%, realizar control a las 6 o a las 12 semanas para determinar recuperación. En el manejo no farmacológico crónico toca tener muy en cuenta la rehabilitación cardiovascular y afrontar la adherencia a estas terapias, la cesación de tabaquismo obligatoria, el ejercicio y la actividad física, favorecer mucho la adherencia en todos los sentidos y favorecer el reinicio de actividades rutinarias y sexuales y esto pues lo medimos si logra subir 2 pisos podría reiniciar las actividades rutinarias y podría tener relaciones sexuales. Para la antiagregación crónica pues todo depende de cómo nos dé el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico. Entonces, por lo general, la mayoría van hacia la estrategia de doble integración por 12 meses y posterior a esto continúan solamente con monoterapia. Toca hacer las escalas para evaluar el riesgo de sangrado y el riesgo trombótico y así definir la estrategia ideal. En cuanto al manejo crónico farmacológico, están los beta bloqueadores, sus claros beneficios en FEBI menor al 40%, los IECA o ARA2 en pacientes con FEBI menor al 40% y que tengan demás comorbilidades, preferiblemente los IECA. Los antagonistas de receptores mineralocorticoides, preferiblemente la prerenona por el estudio FESUS, sobre todo en beneficios pacientes con enfermedad renal diabética, los hipoglicemiantes como los ISGLT2 y la GLP-1 y los IVP, la mayoría de estos pacientes van a requerir. Y recordar siempre la vacunación, influenza y COVID-19.
Y con esto finalizamos nuestra charla. Muchas gracias.